Bueno, yo trabajé todo el día de ayer para responder esta pregunta. La verdad que me la había hecho yo mismo la pregunta y lo que hice fue comparar lo que fueron los rendimientos de los principales 8 cultivos de la provincia en la campaña 2021 a lo que son ya lo conocido en la campaña 2022-2023 y lo que todavía falta en virtud de que son cultivos de verano, especialmente la soja y el maíz, Ujú. que aún no terminaron en este contexto de terrible sequía, con un escenario muy complicado, donde los pronósticos meteorológicos siguen anunciando la continuidad de la sequía, Sí. lo que a mí me parece a todas luces que está dando eh, un escenario, un mapa dramático, un mapa terrible, y yo lo que hice fue comparar la cantidad de hectáreas disponibles para cada cultivo de la campaña anterior, cuál fue el rendimiento, la producción de cada cultivo, y lo trasladé todo al valor de hoy del dólar, 180 pesos, que es lo que le paga el Estado luego de la retención y la especificación a los productores, Ujú. como para tener un valor equivalente que me diera un número eh, estable de lo que fue la pérdida o lo que podría ser la pérdida, lo digo en potencial porque todavía no terminó, entre lo que es la actual campaña donde se decretó finales de diciembre la emergencia a nivel provincial y fue reafirmada esta semana a nivel nacional por el Ministerio de Producción, la Secretaría de Agricultura que dirige Juan José Bailo a nivel nacional, Ujú. con respecto a Entre Ríos. El número es complicado, yo no lo quiero aturdir de números, pero simplemente le voy a decir que, de acuerdo a los cálculos que yo hice, la pérdida total solamente de agricultura, es decir, sin ganadería, se va a ubicar entre los 1.800 y los 2.000 millones de dólares. Bien. Tengamos en cuenta que la campaña 2021-2022, que fue mala, porque Entre Ríos viene decreciendo, viene perdiendo hectáreas disponibles para la agricultura Ujú. en los últimos años, eh, para lino, colza, sorgo, girasol, arroz, trigo, maíz y soja, viene cayendo. eh, este año también cayó con respecto al año anterior esta campaña y, en la campaña 21-22, es decir, la campaña anterior, se logró cultivar granos por un total de 2.613 millones. Sí. Es decir, que si la pérdida se va a ubicar en torno a los 1.800 a 2.000 millones, Ujú. eh, estamos muy cerca de que Entre Ríos pierda la gran mayoría de sus cultivos. Sí. Me Eh, parece, y Gustavo, eso sí, Gustavo, te interrumpo. Me parece importante, más allá de reforzar este número, que por supuesto, como vos bien dijiste, es algo estimativo en base a diferentes cálculos, por ahí también hacer mención a las repercusiones generales, ¿no? A raíz de claro, esto. claro, claro, claro. Ese es el punto, porque todavía, por ejemplo, no se sabe qué va a pasar con 75.000 hectáreas que estaban previstas para maíz. Ujú. Recordemos que la mayoría de la producción de maíz ni siquiera sirve para picado. La gente lo está tirando, lo está roleando porque no tiene sentido picar maíz porque sale más caro el costo del servicio, es decir, Ujú. alquilar toda la tecnología para picar, que el valor propio del maíz picado. Ni hablar de la soja, que estamos ya en la mayor parte de la ventana, lo que los productores llaman la ventana de producción, es decir, el lapso disponible en este periodo de tiempo para poder sembrar, y que seguramente no lo va a hacer porque las condiciones climáticas son adversas. ¿Para qué Sí. va a invertir en algo que ya va a saber que le va a ir mal, y si ya además perdió muchísimo con la soja de primera, por ejemplo? Claro. Entonces estamos ante un escenario que no solo cuenta lo que perdiste a la hora de invertir, sino lo que no vas a invertir. Ahora, la pregunta clave es las repercusiones, que me parece que es la pregunta vital. Ujú. Tengamos en cuenta, por ejemplo, hay un número interesantísimo, que es que Entre Ríos necesita 1.800 millones de toneladas, sí, de toneladas para alimentar.
a las aves, a los cerdos Sí. y a las vacas que están en feedlot. Es decir, Entre Ríos tiene más del 50% de producción de aves de corral para consumo, y eso se alimenta de maíz, se alimenta de soja. Es decir, hay muchos establecimientos agroindustriales vinculados a la producción de carne que no van a tener maíz para alimentar a las aves, a los animales. Vamos a tener en breve, no quiero ser agorero ni que se me juzgue No, totalmente. el mal agüero, Sí. pero vamos a tener, todavía no lo estamos viendo, serios problemas en los integrados avícolas, que no van a tener con qué darle de comer a los pollos. Vamos a ver cómo están muriendo vacas ahora, los tambos, por ejemplo, cómo van a alimentar a los tambos y Claro. lo que va a ser el impacto sobre la producción de leche. Porque eso va a haber que salir a comprarlo a otro lado. Sí. En otro lado tampoco hay, en Córdoba tampoco hay. Sí. Entonces vamos a ver porque en economía o se maneja el precio o se maneja la cantidad. Cuando no Gustavo. podemos manejar la cantidad, vamos a manejar el precio. Claro. Entonces va a jugar la ley de oferta y demanda y vamos a encontrarnos que los precios de los granos van a aumentar muchísimo. Entonces, aquel que pueda conseguir alimentar a los animales va a tener un costo importantísimo en el costo de la carne. Sí, Es decir, sí, la sí. carne que va a llegar a la góndola, la que vamos a comprar nosotros en los supermercados, en los almacenes y demás, va a ser mucho más caro de lo que lo estamos viendo ahora por el natural aumento del insumo básico que es el alimento. Sí, Gustavo. Y este gobierno, por ejemplo, que está intentando o que ha presentado esta semana una proyección de que en 3 o 4 meses llegaríamos al 3% de inflación, hoy estamos cerca del 6%. Sí. Me parece imposible con todo esto que está pasando. La sequía va a tener un impacto en los pueblos, en la cantidad de gente que no va a brindar servicios, los que cosechan, los que fumigan, los puertos, los acopiadores, los que venden los alambrados, los que venden las gomas para los tractores. Es decir, vamos a una situación... Sí, es toda una realmente cadena de complicada. repercusiones. Claro, es una cadena, por supuesto. Sí, sí. Gustavo, Sí. tenemos entendido que usted compartió estos números con los integrantes de la Federación Agraria Argentina. ¿Qué opinaron al respecto de la entidad? ¿Manejan cifras parecidas? ¿Todavía no tienen números Sí, exactos sí, sí, ellos? sí. Yo estuve conversando con Elvio Guía anoche y incluso le pasé estos números a Alfredo Bell, que los manejaban, por supuesto. Incluso Guía me pasó un dato que no se lo he comentado, que según datos oficiales, yo estoy hablando de ganadería, estoy hablando de agricultura, es decir, de granos, de tierra, pero el gobierno provincial maneja una cifra que también es alarmante, que es casi 680 millones de dólares de quebranto en el sector ganadero, es decir, todo lo que es vacas. Hoy vemos todos los días noticias que están muriendo 15, 20, 30, 50 vacas en distintos establecimientos porque no tienen ni para darle de comer ni tienen agua. Digo, eso el gobierno provincial ya lo ponderó cercano a los 700 millones de dólares. Que hay que sumarlo a esto que estamos hablando de la agricultura. La verdad que esta situación climática me parece que va a generar hasta problemas políticos muy serios porque estamos en un año electoral. Es decir, la expectativa del gobierno nacional era que Massa tuviera una buena performance para poder tener un buen candidato. En Entre Ríos más o menos lo mismo. Algún sector del peronismo especulaba que Bailo podía tener por la sanción transitiva una buena gestión y ser un buen candidato competitivo para las próximas. Digo, vamos a ver hasta modificado las cuestiones laborales, el empleo, la recaudación, porque recordemos que las retenciones rondan el 30% y las retenciones son sobre lo vendido. Claro. Yo creo que va a haber una fuerte intervención del gobierno para tratar de morigerar este impacto, ver cómo puede moverse políticamente para que llegue los granos a la población, para que haya Pero bueno, cuanto más granos se queden adentro, menos se exporta. Y al exportarse menos divisas ingresan, menos recauda el Estado, menos acción social hay. Claro. Por eso digo, lamentablemente la economía es un sistema donde las partes dependen de relaciones. Claro, sí, exactamente por eso, ¿no? Hablando precisamente de toda esta cadena negativa que se genera, íbamos a eso, a preguntar por el tema de las exportaciones y las importaciones, cómo se van a manejar, ¿no? Porque también esa parte es fundamental. Bueno, hay un problema
mundial que está vinculado a una caída de la demanda. China está desacelerando la compra, lo cual hará que demande menos granos. El mundo está entrando en un periodo de recesión. Sí. Eso hará que... Pero en todo el mundo está pasando esto. Si no hay inundaciones, hay guerra. Digo, la oferta mundial de granos hoy está mucho más limitada que algunos años anteriores y los stocks no alcanzan para satisfacer las demandas. Entonces eso va a hacer que los precios mundiales suban y vamos a tener desacoples importantes en los precios que van a impactar en la canasta cotidiana, porque pensemos que vamos a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? El aceite se hace de maíz, se hace de soja. Si no tenés aceite para grano para prensar el crush y hacer aceite, obviamente va a haber menos aceite para los supermercados y el litro de aceite va a salir más caro para Doña Rosa cuando vaya a la góndola. Digo, claro, esto está bueno traerlo, porque por ahí precisamente eso, ¿no? Doña Rosa no entiende de qué manera puede afectarnos a nosotros en cuanto a la exportación y a la importación, y está bueno traer a colación esto de que de una u otra manera va a terminar impactando en lo que consumimos por ahí a diario. Sí, los pollos, pensemos los pollos. Muchos de los productores, de los agroindustriales, el Grupo Mota, por decir algo, tienen sus propios campos y los tienen en función de, por darle un ejemplo, no estoy queriendo personificar a nadie, pero obviamente que tiene sus propios campos donde produce para sus propios animales, pero también compra en el mercado, compra en Córdoba, compra en Santa Fe, porque a veces tiene mayor producción, mayor demanda mundial. Bueno, ahora va a tener menos granos en sus propios campos y menos granos para comprar, y la misma cantidad de pollos, porque los argentinos somos de carne, entonces vamos a querer seguir comprando carne, entonces vamos a ver que la caída de los animales va a hacer subir el precio del pollo, del cerdo, sí. Y bueno, vamos a ver cómo lo resuelve la economía nacional, cómo lo resuelve el gobierno, para ir generando el abastecimiento interno sin que se produzca porque además ya estamos complicados. Recordemos que el país atraviesa un momento muy difícil, alta inflación, gran exclusión, salarios que caen, promedio, estamos todos mal, digo. Esto no hace más que llover sobre mojado, aunque parezca una contrametáfora, ¿no? Pero la verdad que está muy complicado. Los números en Entre Ríos son muy complicados, va a haber una caída muy fuerte del ingreso de divisas, y eso va a impactar en los pueblos. Recordemos que Entre Ríos es una de las provincias más simétricas en cuanto a su población. Mucha gente vive en pueblos, mucha gente vive en ciudades pequeñas del interior, cosa que no pasa en otras provincias. Eso tiene que ver con los cursos de agua, por supuesto. Que hay tantos cursos de agua que la gente se fue asentando y construyendo pueblos y ciudades. Pero hoy esta caída va a impactar, así como es proporcional la distribución geográfica, también va a ser proporcional la caída de la distribución de los ingresos en el campo, y vamos a ver gente en las ciudades mucho más complicada, pero también en el campo mucho más complicada, cosa que no vemos habitualmente.